Imainaya kashanki waijay panaykuna, pakariyaktamanta. ¿Cómo están, hermanos y hermanas del pueblo del mañana? Seguramente la mayoría de ustedes conoce o ha visto lo que es un mate burilado. Y aún los huancaínos con más razón. En alguna oportunidad escuché de que el mate burilado tenía sus orígenes en el Valle del Mantaro a principios del siglo XX. Esto en realidad no es así. Tal y como lo conocemos al mate burilado, eh, podría ser, pero la calabaza seca, modificada con usos rituales domésticos, artísticos, ha acompañado al ser humano desde principios de la historia, ¿no? Entonces no es de sorprenderse de que exista un mate purilado o pirograbado que narre la conquista del Tahuantinsuyo, como este de aquí. Conozcamos entonces qué hay detrás del mate de la conquista. Esto es Camayo, historia y cultura. Recuerden de que toda la información bibliográfica del tema del día de hoy lo van a encontrar en la descripción de este video. Hablar de la conquista en realidad es tomaría tiempo para dedicarle un video completo a este tema y hablar también de los mates burilaos como arte popular peruano también nos llevaría a hacer todo un video. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar específicamente de este mate. Hablar de la conquista en el Perú es remontarse a todas las fuentes historiográficas y arqueológicas que existen. Todo lo que conocemos de ese proceso histórico lo sabemos gracias a los cronistas, ¿no? En su mayoría y por lo general cronistas españoles, ¿no? Por ejemplo, Pedro Ciza de León, el padre Bernabé Cobo, José de Acosta, también sacerdote. Todos estos españoles, sacerdotes algunos exmilitares, que estuvieron presentes en ese tiempo y espacio, recopilando información, testimonios de cómo era la vida antes de la llegada de los conquistadores y durante ese proceso de la conquista. No fue hasta 1900 que se descubriera una crónica, una primer crónica escrita por un indígena. Me estoy refiriendo a la nueva crónica El Buen Gobierno, escrita por el cronista Huamampoma de Ayala. Era pues la primera crónica y la primera fuente historiográfica de los propios indígenas, ¿no? Entonces, también existe la crónica de el trabajo de el cronista indígena Santa Cruz Yamqui Salcamayhua, ¿no? Pero se dice de que este indígena habría mandado más bien a escribir su crónica por una persona, porque él era una persona analfabeta, ¿no? Entonces ya al reescribir todo el contenido ya se piensa de que pudo haber alguna tergiversación. Pero la crónica más fiel y el testimonio más fiel dado por un indígena pues es la nueva crónica y buen gobierno, ¿no? Pero también existen por el lado del arte y la propuesta iconográfica de la colonia, existen pinturas, existen murales, existe imaginería, artesanías que de alguna manera han reflejado o han representado este proceso histórico. Por ejemplo, el más famoso cuadro que representa la conquista
española es este cuadro que nos muestra a Santiago Apóstol montado en su caballo, atropellando a los incas o indígenas. Sin duda, pues es un cuadro o es una pintura que tiene mucho contenido político, ¿no? Entonces, como esta pintura, existen muchas otras representaciones artísticas, pero todas plasmadas pues desde la mirada de los dominadores, ¿no? De los conquistadores. Pero no se conocía una pintura o no se conocían representaciones artísticas de los propios, de los vencidos en todo caso, ¿no? De los indígenas, de los tahuantinsuyanos, si queramos también llamarles de alguna manera así. Hasta que, gracias al trabajo del historiador Pablo Macera, quien encontrara este testimonio de un primer acercamiento a la representación artística, iconográfica de un indígena, es decir, de un vencido, ¿no? O de un conquistado, en todo caso. Ahí está, ahí pueden verlo mejor. Ahí está el mate de la conquista, ¿no? Y él se refiere al mate de la conquista porque en una de las escenas de este mate se está narrando el popular aperramiento, es decir, cómo es que los españoles utilizaron a los perros como armas de caza, ¿no? Es decir, lanzaban a los perros contra los indígenas. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero este mate de aquí es pues, en realidad, el original era un mate que se utilizaba como para guardar la cal en el chaccheo, ¿no? De los indígenas. Es decir, esto es agujereado por aquí y por aquí. Colocan la cal dentro. Entonces mascan la coca y con el palo sacan, mojan el palo y sacan la cal o la ceniza para que puedan seguir masticando. Este, por supuesto, es una réplica de esa obra original. Bien, este mate, pues como hemos dicho, narra el enfrentamiento entre dos españoles y tres indígenas. Para empezar, hay uno de los españoles que está montado a caballo, tiene su armadura, tiene una lanza y en la otra mano tiene una rodela, ¿no? Esto de aquí, este círculo, que es en realidad un escudo español típico de la Edad Media. Ahí está el caballo. Se está enfrentando a uno aquí, dos y tres indígenas. Estos dos de arriba que tienen arco y flecha están uniformados porque tienen una especie de trenza o malla en la cabeza y ambos tienen lo mismo, ¿no? Es como si nos dijera el artista de que pertenecen a alguna etnia particular. Uno de ellos tiene un hacha en la espalda. Ahí está. Y ellos están atacando al español. Luego se puede visualizar a un indio colaboracionista, este de aquí, que está sosteniendo a 1, 2, 3 perros. He sabido que los españoles, además de utilizar armas como las espadas, arcabuces y el caballo,
Una de las armas, se podría decir, más temidas por los indígenas en América fue sin duda el perro, por el sistema de aperreamiento. Se le conoce a esta práctica de utilizar a los perros como armas, porque en realidad estos perros estaban entrenados para matar indígenas. Estos perros, incluso el cronista Pedro Ciza de León nos dice de que él veía como en España existían tiendas donde vendían, pues, y esto es muy, muy crudo, ¿no? Cómo es que vendían pedazos de indígenas para que puedan cebar a sus animales. Hay muchas crónicas que narran el aperreamiento no solo en el imperio de los incas, sino en la conquista de los mexicas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que sostiene a 3 perros. Uno de ellos tiene en la cola una especie de púas o clavos, y el artista ha representado que son perros rabiosos, con la lengua afuera, con los ojos desorbitados. Y uno de ellos que se está enfrentando a un indígena más, que este de aquí viste diferente a los de arriba. Tiene un diseño en el pecho y en la armadura, en su escudo también, ¿no? Una especie de gorro que no se ha podido identificar. Este indígena está atacando al perro, se está defendiendo con una lanza, ¿no? Entonces, ahí está cómo se está enfrentando. El perro parece que ha sido atacado. Lo característico de esta escena del indio colaboracionista y este indio atacado por los perros es de que también es conocido de que los españoles tuvieron aliados que eran indígenas de Sudamérica, tanto en la conquista mexicana como en la conquista del Perú. Estos indígenas se aliaron a los españoles porque tenían rencillas, resentimientos con el Inca, ¿no? Porque ellos habían sido conquistados anteriormente por Tupac Yupanqui en 1470 aproximadamente. Entonces vieron a los españoles como aliados para traerse abajo el imperio de los incas. Al parecer, este de aquí es uno de esos indios o indígenas colaboracionistas, ¿no? Porque está a favor de los españoles atacando a los indígenas. Y aquí hay algo muy extraño. Se sabe de que los indígenas colaboracionistas fueron los cañaris, los chachapoyas y los huancas, ¿no? Y otros tantos más. Pero lo extraño es que este indio, por su sombrero o por su gorro, no parecería ser un indio cañari, tampoco un huanca. Los huancas tenían otra apariencia, no tenían ese sombrero. Tampoco podría ser un chachapoya. Es más bien más parecido este sombrero al sombrero cónico, a este sombrero gorro troncogónico o troncocónico le dicen, ¿no? Que en realidad es más bien parecido a los sombreros de los collas del sur o del norte de Atacama, de Chile. Notan la diferencia, notan el parecido entre este sombrero troncocónico y el sombrero de los collas, ¿no? del norte de Chile.
Entonces es muy extraño que tengan un indio colaboracionista del sur del Tahuantinsuyo, porque según las crónicas nos dicen de que ellos ingresaron por el norte, ¿no? Más bien por el territorio de los Cañaris, por Quito, y ahí habrían eh, más bien eh, secuestrado a una balsa de unos indiecitos, dicen, de que estaban pescando en el mar. Entonces los habrían secuestrado para utilizarlos como traductores y obtener información años antes de la llegada del encuentro entre Pizarro y Atahualpa, ¿no? Entonces es muy extraño de que esté representado aquí un indio colaboracionista con este gorro. Si alguien sabe o tiene mayor información de, de esto, de este tema en particular, a mí me llama mucho la atención por este gorro muy particular, muy característico de los collas. Bien. Un dato extra es de que este no sería el único vestigio de una representación indígena de la conquista española, sino más bien se ha encontrado una cerámica en la zona de Espíritu Pampa por parte de la Dirección Desconcentrada de Cusco. Eh, Han hecho un hallazgo de esta cerámica que está aquí. Esta sería una vasija que los arqueólogos la han datado y con toda seguridad por los años de 1570, es decir, 40 años más, ¿sí? 40 años más luego de la conquista y del encuentro entre Pizarro y Atahualpa, ¿no? Es decir, que pertenecería evidentemente a la época de la resistencia incaica. Entonces ahí podemos ver de que eh, también es una representación de una batalla entre indígenas y españoles. Podemos ver cómo hay también un español montado a caballo que está siendo atacado por indígenas con unas lanzas, ¿no? Por ambos lados. Entonces también eso nos muestra de que ese mito de que los indígenas corrían al solo escuchar a los caballos no es tan cierto. Aquí vemos que se le están enfrentando, ¿no? Y es muy particular porque también tiene escenas mágico-religiosas. Podemos ver arriba cómo hay dos serpientes que están unidas por un arco iris. Vemos estas arañas, dibujos de mariposas, animales que a simple vista pues parecen adornar la escena, pero en realidad tendrían otra interpretación que hasta el momento no se ha podido dilucidar claramente, ¿no? ¿Qué es lo que han querido representar estos artistas? Pero ya es evidente que se nota un enfrentamiento entre españoles e indígenas. Entonces hemos visto cómo es que el mate ha acompañado al hombre desde el principio de la organización como sociedad. El mate ha servido como un utensilio doméstico, ha servido como un soporte para plasmar vivencias, cotidianeidad, eh, un montón de expresiones culturales, lo más sensible del ser humano, y hasta la actualidad se mantiene, ¿no? Pasando por todas las épocas, desde el precerámico hasta todos los horizontes de la historia prehispánica, de la colonia incluso, como este mate de aquí que ya evidentemente ya pertenece a una etapa ya de colonia. Bueno amigos, esto ha sido el video del día de hoy con el mate de la conquista. ¿Qué les ha parecido el video? Dejen sus comentarios, compartan si les parece de que a alguien le puede interesar.
Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Chao.